Y hoy en este cuarto domingo después de Epifanía, la lectura es de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. En efecto, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se haya resumido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no obra el mal, por lo tanto la plenitud de la ley es la caridad. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiendo subido Jesús a una barca, siguiéronle sus discípulos, cuando de pronto se levantó en el mar recia borrasca, hasta el punto de que la nave se veía cubierta por las olas. Mas Jesús dormía. Y acercáronse a él sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Díjoles Jesús: ¿por qué sois tan tímidos, hombres de poca fe? Levantándose entonces imperó a los vientos y al mar, y siguióse una gran bonanza. Entonces los discípulos, maravillados, decían: ¿quién es este, para que los vientos y el mar le obedezcan? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El Papa Pío XII, en un discurso a los párrocos y cuaresmeros de Roma en 1943, aplicó este mismo evangelio a las persecuciones y crisis que la Iglesia padece, diciendo: navegamos en un lago, en un mar, en un océano tempestuoso, combatido por vientos contrarios. La Iglesia, nacida para la humanidad, terminará con la humanidad, pero siempre hasta la consumación de los siglos tendrá consigo a su divino fundador. Como lo ha prometido él mismo: yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. En este mar avanza la nave de la Iglesia entre los pueblos hacia el puerto de la eternidad, con sus apóstoles, con su jefe, con su doctrina, con sus sacramentos, con su acción pacífica, rodeada por el oleaje y las sacudidas de las borrascas, durante las cuales Cristo Salvador duerme misteriosamente. Entonces, reflexionando sobre este Evangelio y también sobre nuestro tiempo de crisis, así de una crisis doctrinal y moral, tanto en la Iglesia como en la cultura, debemos meditar profundamente este Evangelio. Entonces, conscientes de que el Señor parece a veces dormido, ¿no? Entonces vamos a meditar las persecuciones o las tempestades que se han levantado en contra de la Iglesia, y también aplicando todo a nuestra vida personal. Ustedes saben que el Señor prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra su Iglesia. Entonces, y acuérdense de que Dios ha permitido esas tempestades casi en cada siglo de la Iglesia. En el primer siglo ya leemos en las cartas de San Juan que habla de muchos anticristos y herejes que han venido al mundo. Surgió de repente el gnosticismo. Pueden leer, por ejemplo, el tratado de San Ireneo contra las herejías. Entonces, y narra cómo hubo tantos intentos de corromper el Evangelio con una fachada cristiana, pero con una doctrina esotérica y gnóstica. La Iglesia sobrevivió a esas herejías, solo para enfrentar a un imperio pagano que no quería un Dios por encima de él. De modo que bajo especialmente Maximiliano y Diocleciano, pues hubo persecuciones fortísimas y sangrientas por tantos siglos. Tenemos la fiesta de todos los santos, que era conocida como de todos los santos mártires, porque ni podían contar el número de mártires que habían muerto en defensa de la fe. Entonces, siglos de persecución sangriente que también la Iglesia sobrevivió, logrando con su pureza de costumbres, fidelidad a la doctrina, la conversión de ese mismo imperio pagano, ya con la conversión de Constantino.
Pero esa paz duró poco tiempo, porque ya el hijo de Constantino se hizo hereje, siguiendo a Arrio, el arrianismo que negaba la divinidad de nuestro Señor. Y así, por ser ahora la región del imperio, se impuso a todas las iglesias que estaban bajo el dominio, digamos, del imperio romano. De modo que San Jerónimo describe un tiempo en que el mundo se despertó al encontrarse arriano, que en Bizancio tal vez la mayoría de obispos y clero que ocupaban las iglesias católicas eran herejes, así por esa persecución del gobierno. Entonces la iglesia también combatió esa herejía y sobrevivió. Luego llegaron los bárbaros, digamos, del norte, que sacudieron a Roma y cayó en mucha decadencia. De modo que en el siglo VII, si no me equivoco, entonces Roma estaba tan decaída que eligieron pues un adolescente inmaduro para ser papa, el Papa Benedicto IX. Pueden leer en la enciclopedia lo que era su legado, que era totalmente un escándalo, ¿no? Que dejó tanto moral como de escándalos personales. Entonces, la iglesia sobrevivió a ese tiempo oscuro, ¿verdad? En ese siglo VII en adelante. Solo para encontrarse en el siglo XI, como leemos en las historias de, por ejemplo, de San Pedro Damián y otros, de que era común que los oficios de ser obispo, de ser abad de un monasterio, se vendían en simonía. Los príncipes así dominaban a la iglesia, que se encontró entonces de una forma muy mundana. También Dios nos dio santos en ese tiempo. San Pedro Damián, por ejemplo, pero tuvo que escribir un libro sobre Sodoma y Gomorra, hablando del vicio, de tal vicio entre el mismo clero. Entonces era un tiempo pésimo en la iglesia, de mucha corrupción moral. También pues fueron prácticamente los alemanes que elegían al Papa. La iglesia también sobrevivió a esta crisis. Luego en el siglo XIV, entonces ustedes saben que hubo un gran cisma occidental, porque los papas entonces muchos se fueron a Aviñón para vivir fuera de Roma, en Francia. Así, de modo que hubo tres clamantes del papado por casi 40 años o más, ¿no? Los historiadores me corregirán, pero duró mínimo 40 años esta confusión entre santos incluso. San Vicente Ferrer y Santa Catalina de Siena no estaban de acuerdo sobre quién era el Papa. Hubo tanta confusión y corrupción moral. Luego en el Renacimiento hubo cierto florecimiento de cultura, pero a la vez un neopaganismo. Entonces que escandalizó a muchos y que un humanismo por encima de ese espíritu del catolicismo. De modo que hubo el Papa León X, por ejemplo, él permitió la traducción del Salterio de una forma tan clásica y pagana que en vez de nombrar a Yahvé Señor, lo nombró Júpiter, ¿no? Y a la Virgen María como una diosa ninfa. Entonces, muchos escándalos también de paganismo, de que también la iglesia sobrevivió. Y luego en el siglo XVIII, pues empezó esta revolución francesa, masónica, intentos de subordinar o eliminar totalmente a la iglesia y destruir la cristiandad. Entonces, continuando con la persecución comunista del siglo pasado, y la herejía de herejías, como ha llamado la iglesia al modernismo, hacia una confusión y síntesis de todas las herejías. Entonces la iglesia todavía sigue de pie, no se ha hundido. Y fue de hecho cuando capturaron al Papa, entonces que fue secuestrado por Napoleón, entonces le comentó al Papa Pío VII, si no me equivoco, que iba a destruir a la iglesia. El Papa nomás se rió diciendo que si nosotros, los obispos y papas, tan incapaces, no hemos acabado con ella en más de 1500 años,
¿Cómo lo vas a hacer tú de fuera? ¿No? Entonces, él sabía esta promesa de que a pesar de los pecadores que somos, de arriba para abajo, pues la iglesia nunca, las puertas del infierno nunca prevalecerán en contra de la iglesia. Y el Señor hoy, entonces, duerme entre esta tempestad. Entonces, quiere probarnos. Permite estas tempestades, están totalmente bajo su omnipotencia y providencia divina, y lo permite el mal para sacar un bien mayor. Y de cada crisis, entonces la iglesia salió más fuerte, habiendo definido su doctrina con más precisión, habiéndonos dado santos, gloriosos y ejemplares. Por ejemplo, San Atanasio en contra la crisis ariana, San Juan Damasceno. No falté a mencionar que hubo un tiempo cuando católicos morían por tener una imagen sagrada, que fue también prohibida por el espíritu maometano en aquel tiempo, pero defendió la fe San Juan Damasceno, San Pedro Damián, San Gregorio VII, Santa Catalina de Siena, que trajo al Papa de Aviñón otra vez a Roma, y de la Madre Patria de España, que dentro de un siglo o nacieron o murieron alrededor de 30 santos. Y creo que ninguno era mártir, santotes, digamos, ¿no? Para llevar a cabo la verdadera reforma de costumbres. San Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Pedro de Alcántara, etcétera, etcétera. Los santos misioneros que vinieron también acá. Entonces, Dios está probándonos en tiempos de crisis. Quiere despertar a nosotros, ya que toda la razón de nuestro ser es simplemente una prueba para ver si amamos más a Dios que a nosotros mismos, si estamos dispuestos a morir en defensa de nuestra santa fe. Pero eso nos quita las comodidades. Y comentan también los santos que muchas veces es un castigo también por nuestra infidelidad, que permite, por ejemplo, esa espada de Dios que son los maometanos, esa religión falsa del islamismo. Y también debemos aplicar lo mismo a nuestra vida personal, para que no tengamos ilusiones falsas de cómo debe de ser nuestra vida o nuestra comunidad, por ejemplo. Si vemos que Dios permite los males, también lo va a permitir en nuestras vidas. Por ejemplo, las tentaciones. Ustedes saben que por el bautismo se borra el pecado original, el alma se llena de gracia, pero no se quita la concupiscencia, ¿no? Como al cual dan testimonio los niños de 2 años de edad, ¿no? Entonces, Dios nos deja con la concupiscencia para que sea nuestra prueba. Es como San Pablo, cuando pidió que el Señor le quitara ese aguijón de la carne. No podía comprender por qué, si Dios me ama, por qué permite esa tentación que tanto me atormenta. ¿Y qué responde Dios? Le dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, no hay excusas para pecar, pero el poder se perfecciona en la debilidad. Si Dios quiere que sintamos nuestra debilidad para que sea la prueba, para ver si lo amamos más a Él que a nosotros mismos. Y si crecemos en este amor, se hace más y más fácil. Pero también permite al segundo enemigo, al diablo. Y muchas veces la gente viene muy inquieta de que siento tal vez un ataque, obsesión diabólica. Tranquilo, Dios lo permite. Es una criatura nada más, totalmente bajo su providencia divina. Si Él quiere que sufra esta tentación, es para tu bienestar. Y normalmente aconsejo a la gente que se sienta así, simplemente hacer un ofrecimiento de todas las molestias que le causare el diablo por la conversión de los pecadores. Y si es del diablo, pues va a desistir porque está destruyendo a su propio reino, ¿verdad? O uno va simplemente a crecer en la santidad. Está bajo la providencia de Dios. No se preocupe. Él sabe lo que está haciendo, aunque parece dormido. Igual de enfermedades, ¿no? Nos encontramos a veces egoístas,
si pensamos o con falsas expectativas, si pensamos que si Dios me ama, yo no voy a sufrir y voy a vivir para siempre. Vamos a morir, ¿no? Y tenemos una misión no de sentirnos cómodos en esta vida, sino de salvar a nuestra ánima y a muchas almas más. Entonces, el Señor va a permitir las enfermedades a fin de cumplir con esta misión que ha dado a cada uno de nosotros, para salvar a muchas almas que solo veremos en el día final, si seguimos fieles. ¿Okay? Entonces, vamos a morir, ¿no? Mejor decir con el Señor, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Es nomás un tiempo prestado que la ofrezcamos al Señor aceptando lo que Él nos mande. Y luego de aplicar lo mismo también pues, a nuestra vida comunitaria, ¿no? Cuántas veces nos llama la atención al leer las vidas de santos, ¿no? Y de ver cuánto sufrieron por causa de sus mismos hermanos religiosos, bien intencionados, pero también con sus defectos o aspectos latosos. En vez de pensar en tal persona y sus intenciones, pensaba más bien, Dios me está probando, Dios me está castigando por mis pecados y Dios está probándome para que yo me conforme más y más a Cristo crucificado. Entonces vemos que San Juan de la Cruz fue muy maltratado por el superior de la reforma que él mismo comenzó. Que San Alfonso María de Ligorio le engañaron haciéndole firmar constituciones alteradas que él no había escrito. Entonces, muchas tradiciones dentro de las propias comunidades y que lo apliquemos también a nuestra vida, que no pensemos, pues podría ser santo si no fuera por esa persona latosa en mi vida. No, es tu celicio, para tu santificación. Y tal vez es tu tarea salvar a esa persona. Siempre hay motivo de caridad, dice San Agustín. O amamos a nuestro prójimo por ser semejante a Dios, o lo amamos para que lo sea, ¿no? Siempre hay motivo. Y por eso escuchamos hoy, ¿verdad? Todo se pone en resumen por la caridad. Claro que según la prudencia a veces tenemos que evitar lo que es una ocasión de pecado para nosotros. Pero ojalá sigamos creciendo, ya que el que está dentro de nosotros, dice San Juan, es más poderoso que el que está afuera. Debe de haber menos y menos ocasiones de pecado para el alma arraigada en la gracia de Dios, que ante la maldad de su prójimo, entonces se anima a amarle para que se convierta, ¿no? Inspirándole por su ejemplo y palabras. Y eso es exactamente lo que escuchamos hoy, ¿verdad? El Señor nos reprende por nuestra poca fe. Y en la colecta, ¿qué dice? Oh Dios, tú sabes que, dada la humana flaqueza y viéndonos en tantos peligros, no podemos sostenernos sin tu ayuda. Danos salud de alma y cuerpo para vencer con tu auxilio lo que por nuestros pecados padecemos. Que seamos humildes también, sabiendo que padecemos debido a nuestros pecados y que el Señor quiere que dependamos de Él. Cuando somos débiles, somos fuertes. Por eso permite las persecuciones de la iglesia y las persecuciones personales. Son para, Dios permite el mal para sacar bienes mayores. Y termina el Papa su discurso comentando que hace la iglesia y que hacen los apóstoles en el terror del temido naufragio. Se acercan a Jesucristo y le despiertan con el grito y la invocación de Maestro, que perecemos. He ahí la oración y la seguridad de la iglesia, que sabe que las puertas del infierno no prevalecerán. Es pues la oración el arma más fuerte e invencible contra todos los peligros y asaltos del mundo, porque aunque Jesucristo parezca dormido, su corazón vela, siempre con su amor, con su fidelidad y con su omnipotencia, y sabe levantarse en pie y mandar a los vientos y a las tempestades en el momento que su divino consejo ha establecido, y que está unido con nuestra invocación. No temamos, sino oremos. Gritemos nosotros al Salvador: levántate, ¿por qué duermes, Señor?
levántate y no nos desampares para siempre. Levántate, Señor, y ayúdanos. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,